Bienvenido al ciclo de graduación de la Universidad Alas Peruanas. Les saludo cordialmente su docente Eri Daniel Vildoso Cabrera. En esta ocasión vamos a desarrollar el siguiente tema: el diseño de la investigación científica. Vamos a definir qué se conoce como método científico de la investigación. Aquí vemos que la aplicación formal de procedimientos lógicos y sistemáticos que guían la investigación de los fenómenos de interés. Y vamos a darnos cuenta que hay una distinción entre metodología y método. ¿Qué se conoce como metodología? Metodología son los pasos o métodos a seguir en una investigación científica, mientras que el método es una acción formal de procedimientos lógicos y sistemáticos que guían la investigación. Entonces, ¿qué nos va a permitir con la metodología? Nos va a servir la guía como un camino para alcanzar nuestros objetivos, para alcanzar lo que nos hemos propuesto como tema de investigación. Y el método nos va a servir mismo. Son procedimientos exactamente por la comunidad científica que va a permitir a todo investigador con un orden y una calidad en el sentido que va a permitir orientar bajo los estándares internacionales aprobados por la comunidad científica, y de forma no solamente entender a cada uno de nosotros como investigadores, sino va a permitir que los investigadores entiendan nuestro trabajo, entiendan nuestra tesis. En el siguiente recuadro, ¿cuáles son los elementos del método científico? Encontramos los conceptos. ¿Qué se entiende como los conceptos? Son abstracciones o construcciones lógicas, hecho o fenómeno. Luego, a las definiciones que van estado con los conceptos, porque me van a permitir delimitar cuáles son los conceptos con los cuales yo voy a trabajar y no extenderme a otros elementos distintos a mi tema. Entonces, las definiciones constituye el acto de observar y alcanzar conclusiones sobre hechos y fenómenos explicados a través de parámetros o indicadores. Esto, repito, va a permitir no extenderme, no irme más allá de lo que quiero investigar, sino me va a permitir delimitar sobre qué elementos yo voy a trabajar y de manera no desnaturalizar mis objetivos. Estas definiciones que van íntimamente relacionadas entre sí, como vemos en el cuadrito, va a permitir a la vez formular hipótesis. ¿Qué cosas son las hipótesis? Son conjeturas, son suposiciones. Estar íntimamente relacionados ya con los fenómenos o los hechos que yo voy a investigar. Entonces, aquí son aproximaciones a una realidad. Acá definitivo, solamente son conjeturas, son aproximaciones. Obviamente van a estar sujetos luego a un proceso de demostración, cuando yo he dado mi proceso de investigación. Con tantas variables, como uno de los elementos científicos, las variables son importantísimas. ¿Por qué? Porque son características,
de un hecho o fenómeno que puede variar entre unidades o conjuntos. Las variables son proporciones sujetos a una medición. Entonces, ¿qué es lo que cada uno de ustedes va a llevar a cabo en su trabajo? Van a medir cada uno de sus elementos investigados. Esto es la finalidad de darle un valor que puede cambiar de acuerdo a mi proceso de investigación. Se pueden disgregar a la vez dimensiones. Las dimensiones son una suerte de subvariables. Las se extraen de las... ¿Ok? Y luego vienen los indicadores. Lo propio. ¿Qué indicadores? Son subdimensiones. ¿Cómo cada uno de ustedes van a identificar cada uno de sus dimensiones y cada uno de sus indicadores? Todas las variables. Puedo nutrir dicha información. Tengo que dar con un buen marco teórico. Entonces, hasta tesis 1, ustedes ya han elaborado su marco teórico y sobre dicha información ustedes van a solamente identificar cada uno de sus variables, cada una de sus dimensiones y cada uno de sus indicadores. Lo recomendable es que cada uno de ustedes trabaje sobre 3 variables. ¿Para qué? Para que dichas variables estén presentes desde el título. Esto es importantísimo porque las variables van a permitir a la vez estudiar un modelo que permita que los investigadores puedan conocer sobre qué trata su trabajo de investigación. Lo mismo con las dimensiones. Las dimensiones pueden estar presentes también en el problema secundario. Los indicadores. Las variables tienen que estar, hemos dicho, desde el título y tienen que estar presentes necesariamente en el problema principal. Y como los indicadores nos van a servir para formular nuestros problemas secundarios y nuestras hipótesis secundarias. La investigación científica aquí, que hemos podido hallar es estructurado en base a conocimientos donde se mezclan características básicas de la inducción, de la deducción y otros elementos, y que además tienen una característica importante que es su capacidad de autoevaluarse. Esto es importantísimo porque son procesos en los cuales vamos a tener que emplear mecanismos que van a permitir llegar a nuestros objetivos y sobre esa base trabajar en el proceso de demostración para que con nuestros resultados podamos extraer fácilmente nuestras conclusiones como nuestras recomendaciones. El método científico encontramos que es objetivo. Aquí esto es importante, ¿no? Porque nos va a permitir extraer todo indicio de subjetividad, de colocar solamente lo que piensa, lo que uno cree, lo que uno estima que esté bien. No trata de un matiz de varias percepciones, de variaciones, para que mi trabajo no quede subjetivo. No solamente se trata de colocar lo que cada investigador ha vivido en base a experiencias personales como profesionales. También es importante darle una visión de otros investigadores y de ramas científicas, y con la segunda característica, es decir, la sistematicidad. Esto también es importante, porque si bien aquí cada uno va a llevar a cabo una tesis de investigación
de edad, sin embargo van a tener que acudir a otras disciplinas, a otras ciencias, justamente va a servir como cuadrante o a la especialidad en la cual ustedes están llevando su investigación. Otra de las características importantísimas es la acumulación. Es basado en conocimientos anteriores, justamente para producir nuevos conocimientos. Entonces aquí será inadmisible que alguien considere que su temática es o que nadie anteriormente lo ha tocado, porque en la autonomía, el resto de las disciplinas o de las ciencias ya, por lo menos en unos, alguien ya ha comentado, alguien ya ha investigado, alguien por lo menos ha hecho referencia sobre esa temática. Es importante que su trabajo cuente con la opinión, con la posición de trabajos previos, de estudios anteriores que van a servir como base a su proceso de investigación. Características es la racionalización, que son conceptos definidos y razonamiento. Eso también es importantísimo porque nos va a permitir delimitar nuestras variables para trabajar sobre conceptos, sobre ideas claramente definidas y no extendernos a áreas o a campos que pueden distorsionar nuestros resultados, nuestro proceso de investigación. Claves es claridad y es importantísimo porque va a permitir facilitar a otros investigadores como uno a que entiendan lo que hemos tratado de probar en nuestro trabajo. No colocar a lo elementos distorsionar el buen entendimiento del trabajo. Hay que ser y precisos. No hay que extendernos mucho. Repito, van a desnaturalizar nuestro proceso de investigación. Lo que busca es que otros investigadores puedan entender y si aún que tomen como base, tomen como referencia nuestro trabajo, para las investigaciones en nuestra especialidad. Eso es también importantísimo. Sí, que va a venir luego la verificabilidad, que es la demostración de nuestras hipótesis. Lo recomendable es que ustedes planteen una hipótesis principal y dos hipótesis secundarias, para que de esta manera el trabajo no resulte tan sesgado o de trabajar solamente con dos variables. Lo recomendable es que trabajen con tres variables, con un problema principal y dos problemas secundarios, y luego formulen una hipótesis principal y dos hipótesis secundarias. Investigación de Andino, que nos dice: si usted no sabe por qué, terminará en otra parte. Esto es importantísimo. Es más, yo voy a ir a un nivel un poco más elevado, ¿no? Si usted sabe por dónde va, es seguro que en ninguna parte. Eso es lo más bien que suceda. Permitir el diseño muy bien delimitado, muy bien estudiado, le va a permitir
que usted cuente con un norte dentro de su proceso de investigación, para que luego, a la mitad de su trabajo, no se vea perdido en el espacio, no se el campo, no va a ver ni siquiera dónde está parado. Es importantísimo que diseño para que de esta manera, sobre la base ya de formalismos, sobre mecanismos previamente aprobados por la comunidad científica, usted sepa hacia dónde orientarse y no perderse fácilmente o, pero aún, ¿no? De darse a la mitad del camino. De eso no se trata, sino que usted sepa hacia dónde van sus objetivos y su base, usted puede llegar a buen puerto. Eso es importantísimo. Porque tiene que definir, aquí vemos en el título, el diseño de investigación. Es clave. Como le digo, son gráficos muy formales que va a permitir a cada uno de ustedes dar su hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos y de cada uno de nuestro proceso de investigación. De área de estudio, es también importantísimo. Si mi trabajo va a ser sobre administración, tengo que proyectar todos los momentos hacia ese campo. No puedo irme un poco. Si bien voy a acudir a otras afines, sin embargo, esto no significa que voy a orientar todos mis activos a campos o a especialidades que no son la mía, como el que comentaba. En admisión, si mi tesis es sobre dicha especialidad, entonces puedo acudir, si se quiere, a la contabilidad, a la economía, a la sociología, hacia la antropología, pero eso no quiere decir que me voy a quedarme en dichas áreas que son auxiliares meramente y yo me vea distorsionado en mi proceso de investigación. En mi área de administración, como el caso que les ponía, entonces tengo que ceñirme solamente al campo de la administración. Dos puntos, la definición y medición también. ¿Por qué? Porque eso le va a dar claridad y precisión o de estudio. El verso y la muestra. Al momento de aplicar ya mi instrumento, que me va a permitir la recolección de datos necesarios para dar mis hipótesis, entonces tengo que dirigirme hacia un universo. Y de dicho universo, o una muestra. Este universo o población tiene que ser lo más delimitado, si en cuenta la viabilidad y la factibilidad de mis estudios. Temas están dirigidos para el beneficio del país, para el beneficio de una región o de una provincia o de una ciudad, pero está que va a ser posible que yo recopile de todo el país, o toda la región, o de toda la ciudad o la provincia. Entonces tengo que saber hacia qué público me voy a dirigir. Entonces tengo que trabajar muchas veces con un... ¿Okay? Justamente, repito, para velar por la factibilidad y la viabilidad del trabajo. Otros aspectos también resulta importante son los instrumentos de recolección de datos. Métodos y técnicas tienen que ser
dados por la comunidad científica. No se trata de métodos o técnicas o en mis, o mis experiencias. Puedo crear ciertas técnicas o ciertos instrumentos basados en mis ciencias, pero luego tengo que validar dichas técnicas y dichos instrumentos para darle la mayor objetividad posible y a la vez para que dicho instrumento cumpla con sus objetivos, que es recolectar información útil para mis datos. Y el T, tabulación, proceso y análisis de datos. Luego que ya he obtenido todos los datos, toda la información útil para demostrar mis hipótesis, tengo que pasar por un proceso de tabulación, ¿no? Análisis de los datos para que de manera mis hipótesis queden bastante claras, queden bastante definidas y que mis objetivos se hayan cumplido. Características de los estudios descriptivos y analíticos. Que aquí buscamos determinar cuáles son las características de la población, cuál es la actitud del problema. Esto es importantísimo porque yo puedo seleccionar cada uno de los modelos de acuerdo a mi interés como investigador. Aquí hay que imponer diseños o alguna forma de investigar. La acción de los métodos pasa por el interés, repito, de cada investigador, de acuerdo a la conveniencia de su trabajo. Entonces, aquí, dentro del estudio descriptivo, se trata a cada una de las características de la población, mientras que en un estudio analítico se ve más bien la relación de las variables. Por lo que en el estudio descriptivo se busca la magnitud del problema, mientras que en el estudio analítico se busca la causa o factor de riesgo. Luego, en el estudio descriptivo se buscan los factores asociados al problema. Mientras en un estudio analítico se busca el riesgo ante un fenómeno. Luego, se tiene que, en un estudio descriptivo, buscar condiciones de salud y vida de la población, mientras que en un estudio analítico buscamos los factores de riesgo o aspectos que tienen más influencia en lo que se estudia. Tenemos que cada modelo tiene sus propias características que van a servir a los intereses y a las conveniencias de cada uno de ustedes en su calidad de investigadores. A los posibles resultados, que el estudio descriptivo busca características de un tema, mientras que el estudio analítico más bien establece una relación causa-efecto entre mis variables de estudio. Luego, se tiene que el estudio descriptivo busca proveer las bases para otros estudios descriptivos, mientras que el analítico busca proveer bases para estudios analíticos o experimentales. Luego tiene que el estudio descriptivo, su asociación de variables como punto de partida para estudios analíticos, mientras un estudio analítico evalúa la eficacia de intervenciones en servicios de salud o comunales. El estudio descriptivo da bases para plantear hipótesis que conduzcan a otras investigaciones.
las lecciones que el estudio descriptivo solo busca una descripción de los fenómenos, mientras que el estudio analítico más bien asocia las causas y los efectos. El estudio descriptivo prueba cuáles son las relaciones explicativas entre las variables, mientras que el estudio analítico se estudia según cómo se presenten en nuestra realidad. En este estudio o la unidad de análisis, aquí lo que se busca es establecer a sujetos. ¿Quiénes centrar en nuestra investigación? Definir la unidad de análisis depende de precisar el problema a investigar y los objetivos de la investigación. Esto, como lo he mencionado en las diapositivas anteriores, el proceso de investigación no está dirigido a todo un universo extenso. Tengo que saber delimitar para que de esta forma el trabajo sea viable y sea factible. Vamos a fijar una población lo más posible para yo llegar a ellos, a la vez de mis intereses, ¿no? ¿A qué tipo de público yo me voy a dirigir? ¿A qué tipo de público yo a buscar información para que sobre esa base mis instrumentos y los resultados que yo obtenga en mis objetivos? Hay que cumplir ciertas condiciones. Tiene que ser una población asequible, tiene que orientarse hacia mis objetivos, tiene una población finita, es decir, que tenga yo la posibilidad de delimitarlos, tiene que ser una visión infinita en el sentido que va a servir como simiente para que otros investigadores puedan llegar a otra situación un poco mayor a la que yo he podido acceder. He tenido métodos, las técnicas y los instrumentos de recolección de los datos y vamos a decir la información que se debe recolectar a llevar a un análisis de mis objetivos, las hipótesis y las variables de estudio. Pasos, tengo que decidir sobre el tipo de fuente donde se obtendrá la información. Para tipo de información que puede ser primaria o secundaria, me va a servir para darle un respaldo a mi investigación. Paso 3. Decidir cuál será la unidad a la que aplicará el instrumento. Tengo que conocer mi público, a quién me voy a dirigir. Paso 4. Considerar las características importantes de la unidad de observación o objeto en relación al instrumento. Entonces, lo que se busca es precisar cuáles son las características de mi población. Es posible que yo me dirija a un grupo o a una porción que me va a dar una mejor visión hacia lo que deseo investigar. Determinar el tipo de instrumento más indicado según los pasos anteriores. Esto también es importante porque me va a servir para qué tipo de instrumento me va a servir para mi investigación.
6. Elaborar las preguntas. Eso también es importante, porque sobre la base de las preguntas yo voy a obtener información valiosa para demostrar mis hipótesis. Determinar la estructura del momento. Eso también es importantísimo, porque dependiendo de la edad de mi población, que ordene mis preguntas de acuerdo al entendimiento o especialidad de cada uno, forma parte de mi población. Diseñar el instrumento obviamente va a ser sobre la base de un formato. Este formato le va a dar un orden y una calidad para que mi población en el tipo de preguntas que yo que estoy formulando. El paso 9, probar el instrumento. Este paso también es importantísimo porque va a permitir validar mi instrumento. Como yo, en mi calidad de investigador, que mi instrumento realmente sirve para demostrar cada una de mis hipótesis. Tengo que ceñirme hacia un proceso de validación y reproducir el instrumento. Este es el fin de pulir una de las preguntas a la cual yo voy a destinar a mi unidad de estudio. El plan de tabulación de datos, esto también es importantísimo porque voy aquí a depurar cada uno que yo he obtenido. Solamente voy a extraer la información válida para demostrar mis hipótesis. A la vez va a permitir una suerte de correlación entre mis variables para que de esta forma yo pueda orientarme proceso de investigación. Dentro del informe final, aquí vamos a ceñirnos a ciertos parámetros para que de esta manera el informe final sea aprobado. Entonces, ceñirme bajo criterios de calidad, organización, a permitir que los revisores de este plan le den el visto bueno. Aquí, dentro de los componentes, un componente introductorio, los componentes principales que van a ser parte del cuerpo de dicho informe, y luego los componentes que van a servir justamente para darle forma a dicho introductorios. Aquí se cuenta con la portada que tiene cuenta con un título, con el nombre del autor, etcétera, índice de los contenidos que sirva como base para que nosotros como los revisores del plan sepan en qué número de página sería cada uno de los títulos que hemos trabajado. Pasamos por una introducción y se divide por capítulos. Aquí vemos que los capítulos que va a permitir dar un orden al plan. Vemos el cuadrito de los pasos que hemos explicado de una manera un poco gráfica para que ustedes tomen como guía este proceso. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches. Bienvenidos al ciclo de graduación de la Universidad Alas Peruanas. Les saludo realmente su docente Eri Daniel Vildoso Cabrera.
En esta vamos a desarrollar el siguiente tema: el diseño de la investigación científica. Vamos a definir qué se conoce como método científico de la investigación. Aquí vemos que la aplicación formal de procedimientos lógicos y sistemáticos que guían la investigación de los fenómenos de interés. Y vamos a darnos cuenta que hay una distinción entre metodología y método. ¿Qué se conoce como metodología? Metodología son los pasos o métodos a seguir en una investigación científica, mientras que el método es una acción formal de procedimientos lógicos y sistemáticos que guían la investigación. Entonces, ¿qué nos va a permitir con la metodología? Nos va a servir la guía como un camino para alcanzar no solamente entender a cada uno de nosotros como investigadores, sino va a permitir que los investigadores entiendan nuestro trabajo, entiendan nuestra tesis. En el siguiente recuadro, ¿cuáles son los elementos del método científico? Encontramos los conceptos. ¿Qué se entiende como los conceptos? Son abstracciones o construcciones lógicas, hecho o fenómeno. Luego, a las definiciones que van estado con los conceptos, porque me van a permitir delimitar cuáles son los con lo cual yo voy a trabajar y no extenderme a otros elementos distintos a mi tema. Entonces, las definiciones constituye el acto de observar y alcanzar conclusiones sobre hechos y fenómenos explicados a través de parámetros o indicadores. Esto, repito, va a alcanzar nuestros objetivos para alcanzar lo que nos hemos propuesto como tema de investigación. Y el método nos va a servir mismo. Son procedimientos exactamente por la comunidad científica que va a permitir a todo investigador con un orden y una calidad en el sentido que va a permitir orientar bajo los estándares internacionales aprobados por la comunidad científica y de forma